Vamos con una epidemia que debería preocuparnos, la que está matando a millones de abejas. Se ha convertido en una preocupación mundial, hasta tal punto que se está incluso desarrollando una vacuna para ayudar a la supervivencia de estos insectos. Hablamos de ello. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos estamos quedando sin abejas? La respuesta es sí, en una sola palabra sí. De hecho, los estudios dicen que durante las últimas décadas la población de abejas cada vez ha ido disminuyendo, incluso algunos dicen que caída en picado. Resulta que el 90% de las especies de abejas, las que existían hace décadas, hoy ha desaparecido. El 90% y el 50% de las colmenas en todo el mundo están amenazadas. Y en España preocupa especialmente porque 2,4 millones de colmenas son las que existen en España. Hay más millones de colmenas en España que habitantes en Canarias, ¿no? 2,4 millones de colmenas en toda España. ¿Y qué pasa con esas colmenas? ¿Qué pasa con esas abejas? Pues que vamos a lo mismo de siempre, Roberto. Si no pensamos en proteger a las abejas por ellas mismas, porque somos generosos, por lo menos pensemos en nosotros mismos, seamos egoístas y digamos, si no protegemos a las abejas, nos estamos perjudicando a nosotros porque de su función polinizadora depende gran parte de nuestra alimentación. Así que mejor las protegemos a ellos para protegernos a nosotros. Pero a ver, Antonio, ¿tanto dependen los cultivos de la acción de estos bichitos? Sí, dicen que la abeja es el animal más importante de los que habitan sobre la Tierra. Y vamos a verlo en cifras, Roberto. El 70% de los cultivos de alimentos en todo el mundo depende de esa función polinizadora. Las abejas son capaces de polinizar hasta 25.000 especies de plantas diferentes y a un ritmo de 2.000 flores diarias. Digo que el 70% de los cultivos dependen de esa función polinizadora, el 70% de las abejas, el 30% dependen de la polinización que hacen, por ejemplo, pues el viento, otros insectos o incluso el agua, que también es capaz de transmitir la polinización, ya sabemos, esos granos de polen de unas flores a otras para que las flores se reproduzcan. Y lo último, el 50% o más, al menos el 50% de nuestra alimentación diaria depende de esa función polinizadora. Y no hablo solo de comer miel, y no hablo solo tampoco de comer flores, plantas o frutas o verduras, no. Hablo también, por ejemplo, de comernos una carne que depende de haberse alimentado, por ejemplo, de esas plantas o de esas verduras, claro, que han sido polinizadas gracias a la abeja. O sea, todo es una cadena que, claro, al final viene a dar en este animal, ¿no? En las abejas. Oye, pero ¿de qué se están muriendo? ¿Qué es lo que está afectando a las abejas? Pues como los seres humanos, algunas se mueren de viejas, ¿no? Tenemos diferentes. Eso sería lo mejor. Eso sería lo mejor. La abeja reina dura 3 años, la abeja obrera dura semanas o meses y la abeja, el zángano, pues días o semanas, ¿no? Depende de lo que trabaje, ¿vale? Algunas se mueren de viejas, pero no, la mayor parte se está muriendo de otras cuestiones. Por ejemplo, el cambio climático también está influyendo. Las diferentes temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías influyen en las abejas. La urbanización, que los seres humanos estemos convirtiendo los territorios en más urbanos y menos rurales, también influye en la muerte de las abejas. La deforestación, pero también está influyendo una enfermedad, de ella vamos a hablar enseguida, Roberto, que está haciendo que las larvas de las abejas se infecten con una bacteria y eso haga que las abejas tengan una capacidad de sobrevivir limitada. Esa enfermedad, por suerte, está encontrando una vacuna que se está incluso desarrollando en España. Así que buenas noticias para las abejas, al menos en esa parte. Oye, pues vamos a hablar con una de estas personas que está precisamente detrás de esta investigación. Se llama Mariano Iges Pascual. Es investigador, doctor veterinario del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, organismo que pertenece y es financiado por la Junta de Comunidades de esa región. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Bueno, ¿en qué consiste esta enfermedad exactamente que está acabando con las abejas para la que se está buscando una vacuna? Bueno, la loquia americana es una de las enfermedades. Realmente no es la más prevalente. Hay otros patógenos como varroas destructor o Nosema ceranae que son mucho más prevalentes que esta, pero evidentemente la loquia americana es una enfermedad bacteriana que produce una bacteria llamada Panibacillus larvae, que es una bacteria esporulada. Enfermedad de declaración obligatoria, lo que significa a nivel sanitario que en caso de aparecer un brote de esta enfermedad en una colmena debe ser destruida y el colmenario inmovilizado, con el consiguiente perjuicio económico que tiene para los apicultores. Claro. ¿Cómo podemos evaluar esa vacuna? No sé si está en fase experimental, si ya se está aplicando y tiene éxito, de hecho. Nosotros nos contactó la empresa propietaria de la patente, que es una empresa americana, para preguntarnos si teníamos la capacidad de participar en un estudio multicéntrico a nivel de laboratorio que estaba encaminado a demostrar que esta aplicación, que esta vacuna, era eficiente para proteger a las abejas en el laboratorio frente al patógeno, frente a la enfermedad.
Nos pareció un reto apasionante porque más allá de que tuviera o no eficacia, en este momento no lo sabíamos y yo era bastante escéptico cuando nos plantearon el proyecto, más allá de que tuviera eficacia contra este patógeno, abría la puerta a aplicar una nueva tecnología, una nueva manera de hacer terapia frente a las enfermedades de las abejas, lo cual nos parecía tremendamente importante porque las especies menores y en concreto las abejas pues hay importantes vacíos terapéuticos, hay algunas enfermedades que no tienen tratamientos registrados y nos parecía que era una gran aportación la que podíamos hacer al sector. Entonces dimos nuestro visto bueno y se realizaron las pruebas en primer lugar a nivel de laboratorio. Oye, Mariano, ¿cómo se vacuna una abeja? Seguro que con agujas así como a nosotros no, ¿verdad? No, realmente esto me lo han preguntado mucho estos días, ¿no? Lo novedoso de esta técnica es que se vacuna, entre comillas, a la reina. Se le aplica a la reina de las nodrizas, que son las que le dan de comer la real, un alimento que lleva la bacterina, que lleva el producto, que al llegar a la reina provoca en esta una respuesta inmunitaria que lo que se ha visto es que se transmite a la descendencia. O sea que realmente sería muy sencillo de aplicar. Claro, con que apliquemos a la reina, ya digamos que ya vacunamos a la colmena, ¿no? Parece que es así, ¿no? Correcto, sí, es de suponer que esta inmunidad se transmite a la descendencia de una manera eficiente. Más fácil que estar pinchando a cada una luego. de las miles de abejas. Sí, lo de pinchar a cada una sería un poco imposible, no estaría mal. Claro, claro. Y lo último, hablábamos antes de la importancia que tienen las abejas en todo el mundo, que parece un insecto, bueno, es un insecto de hecho muy pequeño, pero que sí que tiene esa relevancia. ¿Es verdad que están desapareciendo tantos y a ritmo tan alto, tantas abejas? Pues mira, es verdad que si tú te vas a la bibliografía científica puedes ver eventos de desaparición ya en los años 50, pero es cierto que desde el inicio del presente siglo estamos asistiendo a ondas de mortalidad superior a la esperada de las abejas. Nosotros, a principios de este siglo, participamos también en ambiciosos proyectos de investigación, descubrimos la presencia de un parásito no conocido en las abejas occidentales que se denomina Nosema ceranae, estudiamos su repercusión sobre las colonias, tenemos a Varroa destructor y, como habéis comentado en la entrada del programa, el reto que supone el cambio climático. Más allá de que les deje sin alimento, que no deja de ser un problema importante per se, lo que se está investigando, y para ello mi compañera la doctora Martín Hernández tiene un proyecto de investigación, es el estrés que este cambio climático, que estas temperaturas extremas le producen a la colonia de abejas. Este estrés al final puede suponer un déficit en su respuesta inmunitaria ante enfermedades, ante plaguicidas y ponerlas realmente en jaque. Entonces, en estas líneas estamos trabajando precisamente para aportar soluciones a este problema que se nos plantea. Contra eso no habrá vacuna, me imagino. No será de esa manera como se las puede ayudar. Mariano Higes, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros por vuestro interés.